Dios los bendiga, amados hermanos. Les invito a cerrar sus ojos. Soberano Rey y buen Creador, Padre de la Gloria, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel con cada uno de nosotros, por el sustento que nos has dado durante la semana, por tu fidelidad, por lo bueno y por lo malo que sucede en nuestras vidas, Señor, te damos gracias. Padre, este tiempo lo ponemos ante ti, para que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos dé discernimiento de su palabra y nos ayude a entender lo que usted quiere en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hermanos, si me ayudan con el ventilador de aquí arriba, por favor, apagándolo. Es el 3, creo. El 3. Muy amable, hermano, gracias. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bendecidos? Qué bueno, ¿verdad? La bendición del Señor llega a nuestras vidas en todo tiempo, en todo momento. ¿Cómo se nota que estamos empezando un feriado? Qué notorio que es, definitivamente, que estamos empezando un feriado. Para aquellos hermanos que no han podido salir de viaje, que el Señor los bendiga y los acompañe en el lugar donde estén. Pero yo me pregunto algo. ¿Qué sucedería si Dios se va de vacaciones? Me voy a ir 3 días de vacaciones. ¿Qué sucedería? Con un día, con medio día que Dios se desaparezca, ¿qué pasaría con nosotros? Gloria a Dios porque Él es eterno y está en todo momento para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Casi al final de nuestras Biblias. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengamos? Amén. Dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Para aquellos que somos papás y para aquellos que somos hijos, vamos a poner el caso de los padres primero. Cuando tenemos un hijo, vamos a la maternidad. ¿Qué es lo primero que busca la gente al ver al niño? ¿Qué es lo primero que busca al ver al niño? A ver a quién se parece, ¿verdad? Es lo primero. Tenemos un niño, lo primero es, pero mira, sí, es igualito al papá. Cachetoncito,
mira, es lindo. Y el papá, oh, sí. Y la mamá le decimos nada porque la mamá está en una cama todavía toda dolorida, ¿verdad? Toda dolorida. ¿Verdad? Le decimos es lindo, le decimos, mi amor es lindo, mi hijo se parece a mí. Qué bello que es, ¿verdad? Todo el mundo empieza a buscarle parecido. Que tiene los ojos del papá, la nariz de la mamá, ¿verdad? Los cachetitos del abuelo. Empezamos a buscar parecido por todos lados, ¿verdad? ¿Y saben qué? No se parece a nadie, está hinchado. Cuando un niño recién nace, no se parece a nadie. Está hinchado todavía. Hay que esperar el proceso natural para que ese niño se empiece a decir. Y de ahí recién empezar a ver a quién se parece. ¿Verdad? Recién empezar a ver. Empezamos, ¿verdad? A revisarlo y todos los días lo estamos viendo, ¿verdad? Buscando ver a quién se parece el niño, ¿verdad? ¿A quién se parece el niño? Va creciendo la criatura, va creciendo de a poco. Y a medida que va creciendo, los rasgos van cambiando. Muchas veces. De repente cuando era pequeño se parece al papá y va creciendo y empieza a tomar rasgos de la mamá, ¿verdad? Empieza a parecerse a la mamá, ¿verdad? O si no, le ven parecido al abuelo, le ven parecido a un poco de persona. El asunto es que no le veo parecido a nadie que vive por el barrio, porque ahí sí hay problema, ¿verdad? Que se parezca a la familia. Eso es lo que esperamos. Pero van empezando a crecer. ¿Le ha pasado a usted de repente, aquellos que tienen novia incluso, que no se han casado todavía, que de repente usted por esas casualidades de la vida lleva a su novia o lleva a su novio a su casa, ¿verdad? Y siempre sabe estar ahí el típico álbum de fotos, ¿verdad? El típico álbum de fotos. Y de repente viene la mamá del chico o la mamá de la chica y dice, uy, mira, aquí tengo una foto cuando el güey estaba chiquito, ¿verdad? Y sacan y empiezan a sacar las fotos que tú no quieres que nadie vea, ¿verdad? Que tú no quieres que nadie vea. Te sacan fotos cuando estabas desnudo corriendo por ahí, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas más. ¿Les ha pasado eso? Yo creo que más de uno, ¿verdad? Definitivamente nos ha pasado eso. Pero a medida que vamos creciendo, ya no solamente el parecido es físico, sino que empezamos a tomar rasgos, actitudes, costumbres propias de nuestros padres, ¿verdad? Propias de nuestros padres. Empezamos a parecernos. De repente, si el chico es estudioso, ¿qué decimos? Ese es mi hijo, ¿verdad? Ese es mi hijo. Igualito al papá. Y el papá era un vago que se fugaba todo lo demás. Si es aplicado, es ordenado, la mamá dice, es igualito a mí, ¿verdad? Ordenado, aseado, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Si tiene un carácter difícil, o si el niño empieza a tener problemas de conducta en la escuela, ¿qué decimos los padres? ¿A ti te parece? Anda a ver a tu hijo. Han llamado del colegio, anda a ver a tu hijo, ¿verdad? Anda a ver qué ha sucedido. Empiezan a tomar actitudes, el carácter se empieza a aparecer a uno o a otro. Empieza a tomar ese tipo de actitudes, con los cuales se va identificando, ya sea con papá o sea con la mamá. De igual manera, si llevamos esto al plano espiritual, tenemos que empezar a entender de que nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y aquí nos está hablando Pablo, el apóstol Juan, de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Él lo ilumina absolutamente todo, ¿verdad? Él lo ilumina absolutamente todo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna
tinieblas en él. ¿Qué significa luz? Luz quiere decir que es la verdad, que es la misma palabra, ¿verdad? Y tiniebla viene a ser todo lo contrario. Si la luz es verdad, la tiniebla es la mentira, es la falsedad. También podríamos decir que la luz de Dios empieza a significar para nosotros santidad. Amén. Santidad, la santidad de Dios. Y las tinieblas representan el pecado, representa todo lo opuesto. Si hablamos que Dios es verdad y es santidad, las tinieblas es una falsedad y representa al pecado. Ahora, sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si pasamos a ser hijos de Dios, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Tenemos una nueva vida. Tenemos que experimentar un cambio real en nuestra manera de vivir. Amén. Un cambio real, un cambio verdadero en nuestra manera de vivir, porque somos nuevas criaturas definitivamente. Por un momento vamos un poquito más adelante en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice su palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Aquí hablamos, al hablar de el pecado, de que no podemos pecar, estamos hablando de la práctica continua del pecado. De la práctica continua del pecado, que una y otra vez seguimos cayendo en el mismo pecado. Continuamos pecando. Eso es la práctica continua del pecado. Si somos nuevas criaturas, tenemos que experimentar un cambio. Si nuestro Padre es luz, ¿a qué estamos llamados a ser nosotros? Luz. Estamos llamados a ser luz. A ser luz y sal, dice la palabra del Señor. Amén. Estamos llamados a ser luz y sal. ¿Por qué tiene que experimentarse ese cambio en nosotros? Dice aquí el versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? Es la semilla que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Este es mi hijo, tiene mi semilla. Como tiene mi semilla, tiene que empezar a experimentar una nueva vida. Tiene que empezar a experimentar un cambio. Tengo que empezar a experimentar y mostrar las actitudes o el carácter de Dios. Tiene que reflejarse en mí. Amén. Tiene que empezarse a reflejar en mí. Tengo que empezar a mostrar ese Dios, ese Jesucristo que murió por mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a morar en cada uno de nosotros. Y el pecado es algo totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo representa para nuestras vidas, o lo que debería representar para nosotros. Tenemos que empezar a cambiar actitudes, tenemos que empezar a cambiar gustos, tenemos que empezar a cambiar un sinnúmero de cosas que nos llevan de continuo a hacer el mal. Tiene que empezar a experimentarse ese cambio dentro de cada uno de nosotros. Una de las características de Dios es la santidad. La santidad. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Seguros?
pero no los veo convencidos a todos. ¿Cuántos son santos aquí? La santidad, recuerden, el ser santo significa estar apartados. Estar totalmente apartados para Dios. Estar apartados para Dios. Porque somos nuevas criaturas. Y el Señor quiere hacer una obra nueva en nosotros. El Padre nos dice, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. ¿Cómo va ese proceso de santidad en nuestras vidas? ¿Nos estamos apartando de todo lo malo? ¿De todo aquello que nos era ocasión de caer? Yo conversaba hace unas semanas con unos hermanos de la misión. Cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, no lo hace así. Porque la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando, ¿verdad? Del regreso del Señor. Ahora, yo le decía, miren, porque hablábamos sobre puntos que no dicen en la Biblia. Por ejemplo, dime dónde dice que no tienes que bailar, dime dónde dice que es malo escuchar rock, dónde es malo escuchar salsa, y un sinnúmero de cosas. Yo le decía, mire hermano, y mi esposa lo sabe, cuando yo no conocía de Cristo, a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la música tropical. Me encantaba todo eso, me encantaba. Me gustaba bailar, escucharla, tomar, todo eso. A mí me gustaba todo eso. Cuando yo vine a los caminos de Cristo, y yo les soy sincero, una de las cosas que me gustó, que me atrajo al inicio, no fue específicamente la prédica. ¿Saben qué fue? La alabanza. La alabanza. A mí me atrajo la alabanza. Porque me gustaba la forma como alababan. Me gustaba la forma de alabar. A mí en lo personal al inicio me trajo la alabanza. Y poco a poco me fui metiendo en lo que es la iglesia. Me fue gustando. Empecé a escuchar más la palabra. Me metí mucho más. Y como ya estaba, bueno, ya ahorita estoy haciendo un cambio en mi vida. Soy cristiano. Así que voy a tratar de amoldar, ¿verdad?, lo que a mí me gusta con Cristo. ¿Cómo es eso? A mí me gustaba la salsa. Me gustaba la salsa. ¿Qué tipo de música cristiana creen que al inicio? La salsa cristiana. La salsa cristiana. La salsa cristiana. Escucha Papo Rivera. ¿Verdad? Estoy alabando. Y los pies se me empezaban a mover solos. Pero yo estaba alabando. Yo estaba alabando. ¿Qué sucede? Le decía mi hermano. A medida que tú vas conociendo la palabra del Señor y esa semilla que Dios ha puesto en ti va creciendo, va fortaleciendo el Espíritu Santo. No es necesario que el pastor o un hermano que más espiritual en Cristo venga y te diga, hermano, usted ya no tiene que escuchar eso porque es pecado. No, el Espíritu Santo empieza a orar en ti. Empieza a orar en ti. Y ahí es cuando tú empiezas a aplicar la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me edifica. ¿Qué sucedió? Con el paso del tiempo, al escuchar salsa cristiana me empecé a dar cuenta que si bien es cierto, había letra cristiana, pero el ritmo me llevaba a otra cosa. ¿Por qué? Porque era instantáneo. Uno empieza a escuchar el ritmo por más que tú estás con la letra escuchando, empieza tu pie a moverse. ¿Qué me empecé a dar cuenta yo? De que no debo de escuchar salsa cristiana. En mi caso, no estoy diciendo, ojo, que diferentes tipos de ritmos son pecaminosos.
No estoy diciendo eso. Yo creo en forma sincera que todo ritmo, todo alabanza, en cualquier género que se haga, si se hace con el deseo de adorar al Dios y se guarda la reverencia del caso, todo glorifica al Padre. Amén. Es mi punto de vista. Todo glorifica al Padre. Todo glorifica al Padre. Pero todo tiene su propósito. Empecé a engancharme con la salsa cristiana, pero me di cuenta que eso no me hacía. Así que empecé solo a dejar de escuchar ese tipo de salsa cristiana. Ya no la escucho. Para nada. Ya no la escucho. Y ese es el proceso de santidad que tiene que suceder, o que sucede, o ha sucedido, ha pasado en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a desechar todo ese tipo de situaciones que nos alejan de lo que significa y lo que es Dios. Todo aquello que nos lleva a nuestro pasado tenemos que empezar a echarlo y empezar a aplicar en nuestras vidas el carácter de Dios. Si Dios dice, sé santo porque yo soy santo, Dios te está diciendo, apártate de aquello que te es ocasión de caer, porque eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo aquello que te es ocasión de caer a ti, dígalo, deséchalo. Deséchalo. El hermano me decía, pero hermano, ¿qué? ¿Cómo se glorifica a Dios de repente en un concierto de rock cristiano? Aplica exactamente igual que lo mío, le digo. De repente habrá gente que le atrae el rock, y a través de un concierto de rock cristiano empiezan a escuchar la palabra. Y es así como el Señor empieza a orar. Está bien para acercarte a Dios. Es el vínculo, es el lazo que Dios usa para atraerte. Pero a medida que vas empezando a conocer la palabra de Dios y lo vas empezando a conocer a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y te va a hacer dar cuenta de que eso tienes que irlo de a poco desechando. De a poco desechando. De a poco. Y así es, de a poco desechando. Porque todo ese tipo de cosas son ocasiones de caer para nosotros. Yo le decía, hermano, es como que de repente, en un día de sol, esos calores que hace ahora, golpe de 12, 1 de la tarde, uno está que suda, ¿verdad? Está que suda. Estas últimas 2 semanas me ha tocado sudar bastante a mí porque ando con el carro dañado y ando a pie. Me ha tocado andar a pie por todos lados. Y uno suda la humedad, ¿verdad? Y de repente ve alguien y te dice, alguien que te conoce, y ¿sabes qué? Lo que te quita la sed es un vasito de cerveza. Un vasito de cerveza bien helada, ¿ves? Quedas papelito. Te quita la sed. Dime dónde dice en la Biblia que tomarte un vaso de cerveza es pecado. ¿En qué parte? ¿Cuál es el versículo? Dímelo. No existe. Incluso la palabra de Dios nos dice que no seamos dados al vino, ¿verdad? No seamos dados al vino. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que por causa de sus problemas, que le dice que tome una copita. Ahí está, sí es recomendación. Y por último te sacan la que todo el mundo sabe. Si el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ¿cuál es el pecado? ¿Has escuchado eso? Porque eso es lo que más se sabe la gente en la Biblia. ¿Dónde viene el problema? Una vez, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. De repente, hermano, si usted nunca ha tenido el problema con la cerveza, alguien viene, le da el vaso de cerveza y usted se lo toma y no le pasa nada. Nunca más en su vida se vuelve a tomar un vaso de cerveza. No pasa nada. Pero si eso le dan a alguien como mi caso, que tuve problemas con la cerveza, me tomo un vaso de cerveza, oye, está rico, pero no se me ha quitado la sed todavía. Me tomo otro y otro. De repente lo que para usted no es ocasión de caer, para mí sí. Para mí sí es piedra de tropiezo. Y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar.
¿Cuáles son las piedras de tropiezo que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos es ocasión de caer? De repente su problema no es la salsa como el mío, de repente su problema no es la cerveza como el mío, pero de repente su problema si es el chisme. Si es el chisme, el rum rum. Oye, te cuento que un hermano el otro día lo vi cerca de una discoteca. No, de verdad. Y empieza... Y empezamos a hablar y hablar. Y empezamos, porque así somos. A mí me dicen un chisme y olvídate que en mí muere el chisme. En mí muere el chisme. Porque eso no ha sido ocasión de caer para mí. A mí alguien me dice, hermano, tengo tal problema y el problema queda conmigo. El problema queda conmigo. Es más, hay muchas veces que los hermanos se me acercan a comentarme algo y yo ni a mi esposa se lo cuento. ¿Por qué? Porque ese hermano ha tenido confianza en mí. Ha tenido confianza en mí. Si él dijera, sabes que tengo un problema familiar y problema con mi esposa, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sería bueno que hablemos con mi esposa también, que mi esposa hable con la tuya. Y así sí. Pero cuando alguien me dice algo, ¿de qué? Ese no es mi problema. Pero de repente sí es el tuyo. Que te cuentan algo y estás esperando como que alguien te pregunte, oye, ¿sabes algo de nuevo? ¡Uy, sí! Año empieza y suelta todito. Hasta que no sabes cómo hablar, cómo decirlo. Y empieza el rum rum por todos lados. Y así un sinnúmero de cosas más. Así un sinnúmero de cosas más. De repente el trabajo, a veces algunos idolatramos el trabajo, ¿verdad? Y pensamos que el trabajo lo es absolutamente todo. A veces idolatramos, aunque pueda parecer contraproducente, idolatramos la familia. Y a la familia la ponemos antes que a Dios. Cuando la palabra nos habla de que Él es un Dios celoso y de que Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Si nosotros tenemos a Dios en primer lugar, Él nos va a empezar a ordenar el resto de posiciones en nuestra vida. Amén. Él nos va a empezar a ordenar. Él nos va a empezar a ordenar. Pero tenemos que aprender a apartarnos de todo aquello que es ocasión de caer. Todo aquello que nos aleja de la santidad. Nos aleja de la santidad. Hemos topado una de las características de Dios, que es la santidad. Vamos a tocar ahora otro punto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver qué es lo que nos asemeja al Padre. ¿Cuál es nuestra similitud con el Padre? Topamos el tema de la santidad. Ya cada uno tenemos nuestra evaluación. ¿Qué tanto nos parecemos en la santidad con relación a Dios? Ojo, santidad no quiere decir que no pecamos nunca. Porque dice aquí la palabra, si decimos que no pecamos, ¿la hacemos? Mentiroso. Y la verdad no está en eso. Gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de cada día presentarnos ante Él. Cada día presentarnos ante Él. Y poderle decir, Padre, he pecado contra ti. Perdóname. Ayúdame a cambiar. Y Dios, que es misericordioso, no solamente que nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Dale un aplauso al Rey. Eso es la santidad. Pero hay otra característica muy importante. Dice el Señor Jesús, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué pasó, hermano? ¿Y en qué? En que se aman unos a otros. Parece que falta amor, ¿eh? ¿O está haciendo frío? En que se aman unos a otros. Usted le puede decir a la persona que tiene atrás, no al lado, porque va a estar con su esposa, te amo en el amor de Cristo. ¿Le puede decir a la persona que tiene atrás?
Dígaselo ahora, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo, dígaselo. Te amo en el amor de Cristo. Es una característica de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Es una característica. Es una de sus características, de las características que debemos de tener nosotros. Que nos amamos. Debemos amarnos, ¿verdad? Hay uno que trae, uy, sí, a lo que se viene, uy, es este. No se pudo sentar en otro lado. Y justo este hermano tuvo que pedir ahorita que le demos. En que se aman unos a otros, que nos amamos unos a otros. Esa es la característica que debemos tener. Ahora, el cristiano, debemos entender algo. El cristiano no existe el llanero solitario cristiano. No existe. Yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. No me llevo con esos hermanos allá, por acá. Ese cristiano no existe. ¿Por qué? Dice la palabra que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No existe el cristiano que viva aislado. Ahora, no malentendamos tampoco esa parte. Debemos amarnos, debemos preocuparnos unos por otros, porque a eso estamos llamados, ¿verdad? Pero tampoco el amarnos significa estar metidos unos en las casas de los otros también. No significa eso. Preocuparnos, sí, por supuesto. Cubrir sus necesidades, por supuesto que sí, de toda índole. Porque a veces toca, no solamente las necesidades espirituales, sino muchas veces las necesidades materiales. Porque ¿de qué sirve que te diga, te amo en el amor de Cristo, si sabes que estoy pasando un problema económico y no me puedes ayudar ni con un plato de comida? ¿De qué sirve que te diga, te amo en Cristo Jesús, si ves que estoy desnudo y no me das nada para ponerme? ¿De qué sirve que te diga, te amo en el amor de Cristo, si estoy sediento y no me das un vaso de agua? ¿De qué sirve? El amor de Dios no es de palabra. El amor de Dios es de corazón. En hechos y en verdad. Ese es el amor que tiene que prevalecer en cada uno de nosotros. Yo entiendo que por el porte de la congregación es difícil que nos conozcamos todos. Es difícil. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado durante el último año y pico, a predicar en el primer culto. A predicar en el primer culto. Casi todos me son caras familiares, casi todos conocemos. Pero a partir de los últimos meses del año pasado, me ha tocado también muchas veces predicar en el segundo culto. Y muchas veces me ha tocado pararme y empezar a ver caras. Y hay tantos hermanos nuevos que no los conozco. Que no los conozco. Es más, me siento mal muchas veces cuando a veces ando en la calle y alguien me dice, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y yo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? O gente que a veces no se identifica ni como cristiana, sino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde? ¿Verdad? Por eso de antemano yo pido disculpas si de repente a alguno no le he devuelto el saludo. Una, porque quizás a veces, bueno, aunque yo soy de las personas que aunque no conozco a nadie, yo la saludo. Pero muchas veces, y eso es algo que a mí me falla, yo de lejos no veo. Yo de lejos no veo. Y hay gente que a veces me saluda. Sí. No me quedo otra que... De lejos no veo. No veo. De repente van a decir, he hecho el crazy porque está... No veo de lejos. No veo, de verdad que no veo. Vamos por un momento otra vez a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En que nos amemos unos a otros. Porque dice su palabra que en esto conocerán que somos discípulos de Jesús. En esto conocerán que hemos tenido un cambio real y verdadero en nuestras vidas. No améis al mundo. No améis al mundo. Hay muchos que se toman este pasaje para decir que la Biblia tiene contradicciones. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí nomás. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En cambio aquí primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo. ¿Te está contradiciendo la palabra? ¿O no se está contradiciendo? Cuando el Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál es el mundo que está hablando aquí? Primera de Juan 2:15. La palabra del Señor también nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, contra ese mundo que nos ofrece deleites, que nos ofrece pecado, que nos dice qué hay de malo en, dónde está el problema en, contra ese mundo. Es que el apóstol Juan nos dice que no lo amemos. Ustedes me dirán, pero hermano, vivimos en este mundo, no podemos vivir alejados de lo que es Él. Es verdad, vivimos aquí, pero también la palabra del Señor nos dice que somos aquí en este mundo extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, y que somos peregrinos porque estamos de paso. Nuestro camino final está al lado del Padre, allá en los lugares que Dios, que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Contra ese mundo es que está el apóstol Juan.
contra el mundo que nos absorbe. Que nos absorbe. Por eso repito, a pesar de que parezco a veces molestoso con esto, qué horrible es cuando uno está conversando con alguien y alguien está, ajá, ¿sí? Se pierde total comunicación. A veces decimos, pero yo no bailo, yo no fumo, yo no hago esto. Sí, pero tu Dios está en tu mano, en tu celular. Muchas veces nuestro Dios es mi celular, porque hasta el baño nos metemos con el celular. Hasta el baño nos metemos con el celular. El otro día, el día viernes, visité una empresa, el jueves visité una empresa y estaba conversando con la gerente. Y en eso entra uno de sus empleados. Permiso, estábamos cerca del baño y él entró al baño. Y a lo que entra al baño se oye una música en alto volumen y dice, hasta el baño entra con ese celular. O sea, es increíble que nos dejemos dominar por un aparato. ¿Qué tiene de malo? Con eso me comunico. Está tomando toda la concentración tuya. Cuando hay tiempo que le podemos dedicar a Dios, cuando hay tiempo que podemos orar, le estamos orando a San Facebook. Uy, San Facebook, no te caigas, por favor. No me abandones. Líbrame de toda desconexión de internet. Es nuestro Dios. El Twitter maneja toda nuestra vida. ¿Sí o no que usted está en su casa y oye el celular y se aloca? ¿Dónde está? No lo tiene en la mano, se vuelve loquito buscándolo. Se vuelve loco. Perdónenme, pero personas que ponen comentarios en Facebook o Twitter, golpe de 2, 3 de la mañana, no tienen vida. No tienen vida. Es que me gusta estar informado. No tienen vida. Eso por decir, tocar solamente ese, que es uno de los temas que más afecta en la actualidad. Más afecta. Parece increíble, pero ese aparato está destruyendo familias. No puede ser que nos sentemos a la mesa a comer con el celular ahí al lado. Estamos tomando una cucharada de sopa y estamos acá. No puede ser. No hay diálogo entre padres e hijos. Y a veces no solamente son padres e hijos, son los esposos también y las esposas que están con ese celular. Están con ese celular. De repente están solos. Uy, mi amor, empieza un momento romántico. Empieza a darte un beso y suena un mensaje. Uy, me sonó el teléfono, espera. ¡Corta todo! Parece risa, pero es verdad. Es una gran verdad. Nos dominan. Nos dominan. Nos dominan. Otro aparato que también nos lleva mucho, nos lleva cautivos es la televisión. No podemos estar sin televisión. Nos lleva cautivos y nos domina la televisión. Yo me acuerdo en este año que cuando me cambié de casa, los primeros días, la primera semana, como estábamos pasando de a poco las cosas, una de las últimas cosas que pasamos era el asunto del televisor. Porque, les soy honesto, me daba pereza ir y desempotrarlo otra vez y llevarlo al otro lado. Era lo último. Y pasamos como semana y media, 2, sin televisor. Sin televisor. Solamente había uno que estaba afuera, en la sala, que lo veíamos hasta cierta hora. Y de ahí cada cual sabe qué bueno, chicos, para su casa. Para su cuarto. Vayan a su cuarto. Sí, los estoy botando ya yo. Tan pequeño todavía, ya los estoy botando yo. Dice, se lo tiene guardado, hermano, no quiere quedarse solo, ¿no? Vayan a su cuarto. Y nosotros nos íbamos también a nuestro cuarto.
Y uno hasta descansaba más, uno hasta podía conversar más, ¿verdad? Pero en el momento que llega el televisor, empiezan las películas, empiezan las novelas, ¿verdad? ¿Cuántos ven novelas aquí? Un valiente por ahí, Señor. Un valiente por ahí, Señor. Un valiente. La palabra del Señor que acabamos de leer nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Y yo lo reconozco, hermanos, que yo soy de las personas que a mí sí me gusta ver televisión. Yo sí veo televisión. Y eso es algo que tengo que aprender a controlar. Yo sí veo televisión. Yo le digo, cuando no estaba el televisor, ya a 10 de la noche uno dormido. Con el televisor dan 12, 12 y media. 12, 12 y media. Y uno no descansa. Y después uno se pregunta, ¿por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento cansado? Son todo ese tipo de cosas de las cuales tenemos que aprender a apartarnos. Son todo ese tipo de cosas que a veces nos vemos como insignificantes, pero que tienen un peso muy grande en nuestras vidas. Tienen un peso muy grande en nuestras vidas y en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con nuestra familia. Muchas veces decimos, no, estoy totalmente cansado, hijo, ahorita quiero descansar. Pero sin embargo llegamos a ver televisión. Sin embargo llegamos a hacer un sinnúmero de cosas. Son todo ese tipo de cosas que nos apartan de la santidad y del amor de Dios. Nos aparta del hecho de poder preocuparnos más por nuestra familia y de poder preocuparnos más por el prójimo, por mi hermano en Cristo. La familia que estamos aquí reunidos, nos vamos a ver para la eternidad. Para la eternidad. Mire a su hermano, mírelo. Mira a sus hermanos que tiene a su lado. Esas caras las va a ver por la eternidad. No, también, sí. Por la eternidad. Así que mejor llevémonos bien desde aquí. Porque allá en el cielo no vamos a estar alabando a Dios. Uy, aquí está este, me voy acá. El Señor, no quieres alabar con tu hermano, entonces te tengo otro lugar calientito para que alabes.